Buenos días a todos. Hoy es martes 28 de abril y continuamos con el tema nuevo que empezamos ayer, que es el de derivadas. Hoy nos toca ver lo que es la tasa de variación instantánea de una función en un punto y veremos cómo eso enlaza en la derivada de una función en un punto. En el esquemita este que os puse el primer día, o sea, ayer, ayer vimos lo de concepto, pues hoy nos toca lo de definición y derivada de una función en un punto y cómo eso tiene un significado geométrico que resulta que es algo conocido, que creo que ya ayer os introduje un poco y os podréis hacer una idea. Bueno, esto de la tasa de variación instantánea, recordad que ayer estuvimos viendo la tasa de variación a secas, que es cuánto varía en vertical, o sea, la diferencia entre los valores de la función en un punto y otro de un intervalo que queramos estudiar. Vimos después un pasito más, que era coger ese valor de la variación en vertical y dividirlo entre la variación en horizontal, y eso era la tasa de variación media. Bueno, pues ahora la tasa de variación instantánea es lo que está aquí en este recuadro azul, que sería pues prácticamente idéntica a la expresión de la tasa de variación media, simplemente que lo que hacemos es calcularlo como un límite, y ese límite va a ser para este valor de h, o sea, para cuando el valor de h tienda a 0. Ahora vamos a ver exactamente eso qué significa. Bueno, la situación es la siguiente. Cuando nosotros teníamos una tasa de variación media, ¿no? Cuando estábamos calculando las tasas de variación media ayer, decíamos nuestra tasa de variación media de la función f entre los puntos a y a más h, ¿no? A será ese que tengo ahí marcado y el a más h es este, donde esta distancia de aquí es h. Bueno, pues entonces esa tasa de variación media decíamos que era el valor de la función en el extremo de la derecha del intervalo menos el valor de la función en el extremo de la izquierda del intervalo, y luego dividíamos entre la diferencia de los valores de x. Que en realidad esto, ¿qué pasaba? Que las a se nos iban y nos quedaba solamente dividido entre h. Y por eso la expresión que nos quedaba era la de la tasa de variación media, me refiero, era esa, la diferencia entre los valores de la función dividido entre h. Y esa h es la diferencia entre los valores de x. Bueno, entonces, si mi función era esta de azul, mi punto inicial es ese, mi punto final es este otro. Así que cuando nosotros calculamos nuestra tasa de variación media, lo que estamos haciendo, digamos que es trazar este segmento que va de un punto a otro y calcular cuál es su pendiente. Si ahora cogemos y manteniendo fijo el primer punto del intervalo, ¿no? Este punto A, si cogemos este segundo punto y lo vamos acercando cada vez más al inicial, tenemos lo que hay en la definición, es decir, esa tasa de variación instantánea de nuestra función cuando x es igual a a, ¿vale? O sea, ya nos estamos centrando en un punto, no en un intervalo. En el punto x igual a resulta que es el límite cuando h tiende a 0 de la expresión que teníamos arriba. La idea es esta, que este punto de aquí lo vamos acercando al punto inicial, ¿vale? Lo vamos acercando a este punto de aquí. Vamos moviendo cada vez más. Entonces, ¿qué pasa si ahora nuestro punto, nuestro extremo de la derecha del intervalo es este otro de aquí, ¿no? Hemos disminuido un poquito nuestra h y entonces ahora resulta que esta es la recta, ese es el segmento, mejor dicho, que une los dos puntos inicio y fin del intervalo, y nuestra tasa de variación media sería la pendiente de esa recta. Y si seguimos en ese mismo proceso, y ahora por ejemplo lo pongo en negro, fuera este punto, nuestro trazo sería este y estaríamos calculando la pendiente de esa recta. Recordad que digo que es la pendiente porque la pendiente por definición es lo que subo entre lo que avanzo en horizontal, y realmente la tasa de variación media es exactamente eso, ¿vale?
Entonces lo que ocurre es que cuando nosotros cada vez más acercamos ese extremo de la derecha a nuestro extremo de la izquierda, lo que hacemos es expresar ese cálculo de esa tasa de variación como un límite, ¿no? En el que estamos diciendo, oye, cada vez esa distancia que hay entre el punto inicial y final es más pequeña, o sea, tanto que esa distancia tiende a cero. De modo que no podemos realmente hablar de la tasa de variación de esa función en un intervalo, porque si la distancia entre los extremos de ese intervalo tiende a cero, en realidad, ¿qué pasa? Que los extremos son el mismo punto. Por eso, nuestra tasa de variación instantánea, si os fijáis en cómo se escribe, es en el punto x igual a a. Y lo calculamos de esta manera, como el límite cuando h tiende a 0 de el cociente entre la diferencia de los valores en y dividido entre h. Bien, vamos entonces a practicarlo. Primer ejercicio. Determina la tasa de variación instantánea de las siguientes funciones en el punto que se indica. Fijaos que aquí vamos a trabajar con un punto genérico x igual a a. Así practicamos a hacer ejercicios en los que no tengamos números, sino que tengamos letras, que suelen asustar bastante, pero no es para tanto. Lo que hay que recordar es que nuestra tasa de variación instantánea de la función en el punto que sea es el límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a dividido entre h. ¿Cómo se come esto en este caso? Nuestra tasa de variación instantánea será, copiamos tal cual la definición, venga, para ir practicando, yo siempre os recomiendo que empecéis copiando la definición y así es más difícil perderse cuando hacéis los cálculos. Límite cuando h tiende a 0 de, vamos allá, nuestra función es 1 partido por x, entonces f de a más h será 1 partido por a más h, menos f de a, pues ahora será 1 partido por a, dividido entre h, pues dividido entre h. ¿Cómo calculo esto? Pues vamos a ver, si nuestra h tiende a 0, si pruebo a sustituir directamente, ¿qué pasa? Que tengo un 0 en el denominador. Entonces eso es algo que todavía, o sea, que directamente no sabemos. ¿Sí? ¿Os acordáis? Cuando teníamos un número entre 0, sabíamos que iba a dar más o menos infinito, pero claro, resulta que aquí nosotros de inicio tenemos en el numerador de esta fracción tenemos otra fracción, una operación de dos fracciones. Entonces primero vamos a operar esa expresión a ver qué pasa. Bien, si opero la expresión de arriba, el mínimo común múltiplo de los denominadores iniciales, que son a más h y a, el mínimo común múltiplo es el producto. Con lo cual nos queda, a ver, lo voy a poner separado, un momento. Esta es la primera fracción y le voy a tener que restar la segunda, vale. El numerador de la primera me queda a y el denominador, perdón, y el numerador de la segunda me queda a más h. Y ahora el denominador general, por así decirlo, se queda igual. Entonces ahora operamos arriba los numeradores, es decir, que vamos a hacer a menos a más h. Lo voy a dejar así indicado, a menos a más h entre paréntesis. Y ahora este denominador de aquí va a bajar y va a quedar multiplicando a esta h que ya teníamos en el denominador. Pues la h que ya estaba en el denominador por a más h por a. Nuestro numerador, ¿cómo nos queda? A menos a más h, eso viene siendo a menos h, nos queda menos h. Y en nuestro denominador nos queda h por a más h entre a. No voy a operarlo, porque si os dais cuenta aquí podemos simplificar esta h con esta h.
límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido por a más h por a. Y ahora sí, es cuando sustituimos y calculamos este límite. Cuando h tiende a 0, esto sería menos 1 partido por a al cuadrado. Y esta sería nuestra tasa de variación instantánea cuando x es igual a a. ¿Vale? En el punto de x igual a a. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Empezamos igual, tasa de variación instantánea de f cuando x es a. Es el límite cuando h tiende a 0 de f en x, a más h menos f de a partido por h. Esto es siempre, o sea, esto acordaos, no sé, tatuáoslo. No os lo tatuéis, no seáis frikis, pero apuntadlo, porque esta definición es la definición de la tasa de variación instantánea y de algo más. Sustituimos ahora y calculamos cuántos son mis funciones, o sea, los valores de mi función en los puntos a más h y a. Ahora nuestra función es raíz de x, por lo tanto, f en a más h será raíz cuadrada de a más h, y ahora menos f de a raíz cuadrada de a, menos raíz cuadrada de a. Y ahora dividido entre h. Esto que nos queda, fijaos, nos queda una indeterminación 0 partido por 0, porque resulta, bueno, porcentaje no, 0 partido por 0. Resulta que cuando, si probamos a sustituir nuestra h por 0, nos queda que nuestro numerador se anula porque sería raíz de a menos raíz de a, 0, dividido entre 0. Cuando nos pasaba eso, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos y dividíamos por el conjugado, porque tenemos raíces cuadradas. Vale, acordaos de que las igualdades notables, que son suma por diferencia, es igual a cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces en nuestro numerador ya nos queda a más h menos a, que nos va a dar h, una vez hagamos las operaciones. Y ahora nuestro denominador no lo operamos porque vamos a poder simplificar esa h. Tachamos esta h con esta y nuestro resultado es uno partido a más h más raíz de a. Y ahora sí lo podemos calcular. ¿Qué nos queda? 1 partido raíz de a más raíz de a. 1 partido 2 raíz de a. Lo racionalizamos y nos quedaría raíz de a partido por 2a. Y esta sería la tasa de variación instantánea de la función raíz cuadrada de x cuando x es a. ¿Vale? En ese punto. Bueno, pues ya estamos en el momento idóneo para presentar la definición de la derivada de una función en un punto. Es una expresión súper distinta de lo que estábamos viendo hasta ahora y la tenéis aquí. A ver quién encuentra las diferencias entre esa y esta. Os voy a hacer zoom para que lo veáis un poco mejor. Son la misma, ¿no? ¿Qué diferencia hay? El nombre. Esto es como cuando actualizan, no sé, un ordenador o un móvil o un libro
y lo único que hacen es cambiarle la carcasa o las tapas, pero por dentro es la misma, ¿no? Pues esto es algo parecido. Resulta que la tasa de variación instantánea es tal cual la definición de la derivada de una función en un punto. Lo único que hacemos es, cuando decimos derivada de una función en un punto, pues en lugar de escribir este peñazo, TVI entre paréntesis de f igual a, que escribimos algo súper cómodo y práctico, f' en a. Siempre que veáis esto, f' minúscula, ¿vale? Esa prima, esa comita, significa derivada. Entonces, la derivada de una función en un punto, en el punto A, es igual a ese límite, cuando h tiende a 0, es lo que estábamos viendo hace nada. Y ya os pone aquí, ya os hace un spoiler, pero bueno, ya os llevo anunciando un montón de tiempo, que esto es igual a m y que es igual a la pendiente de la recta tangente en dicho punto, en el punto x igual a a. Entonces, con eso vamos a poder hacer una cosa bastante chula, que es calcular la ecuación de la recta tangente a esa curva, a esa función f de x, en el punto x igual a a. Lógicamente las coordenadas son estas, las coordenadas son una x y una y. Y para eso vamos a poder utilizar el valor de la pendiente que vamos a calcular gracias a la derivada y a las coordenadas del punto utilizando la ecuación punto pendiente. No os preocupéis, mucha información. Vamos a hacer algún ejercicio. Dada la función f de x igual a x al cuadrado, primero, calcula la derivada de f en x igual a menos 3. Bueno, la derivada entonces será la derivada en menos 3 será el límite cuando h tiende a 0 de, recordemos, es nuestra función en el punto que estemos en el que la queramos calcular, más h menos la función en el punto partido por h. Pues entonces, la función en menos 3 más h menos f de menos 3 partido por h. Límite cuando h tiende a 0. Menos 3, o sea, f en menos 3 más h. Menos 3 más h partido por 2. Menos lo que vale la función en menos 3. Menos 3 al cuadrado partido por h. Vale, cuadrado de una suma. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Cuadrado de una resta. Menos doble del primero por el segundo. Menos 6h. Menos 9. Se nos van estos dos. Ahora aquí resulta que podemos sacar factor común una h, de manera que podamos simplificar, porque claro, si no, si os dais cuenta, de inicio ese límite siempre nos va a dar problemas, porque tenemos un 0 en el denominador. Hay que ver qué pasa con esa expresión y cómo podemos arreglar para que el resultado sea algo que podamos calcular. Entonces, límite de de h menos 6 cuando h tiende a 0, esto es igual a menos 6. Pues esta es la derivada de la función x al cuadrado en el punto menos 3, en x igual a menos 3. Ahora, segunda parte del ejercicio. Calcula la ecuación de la recta tangente a f de x en x igual a menos 3. Vale, como aquí no me va a caber, o por lo menos no me va a caber bien, vamos a pasarlo a la siguiente y a recordar que la función, o sea que la derivada vale menos 6. Entonces me apunto por aquí que f' en menos 3 es igual a menos 6. Habíamos dicho que esto es igual a la pendiente de la función, a la pendiente de la recta tangente en ese punto. Hasta ahora os había hablado de la pendiente de la función, no de la recta tangente a la función. Pero es que si os dais cuenta, aquí, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto, ¿qué pasa? Que este
este trazo que yo estoy haciendo por aquí, a medida que este punto se va acercando al extremo izquierdo de mi intervalo, resulta que, claro, digamos que dejo de tener esos dos puntos separados de manera que puedo unirlos fácilmente y trazar un segmento. A medida que los voy juntando, resulta que esa recta, que fijaos que hasta ahora estaba cortando a la función en un punto y en otro, ¿no? Siempre cortaba dos veces a la función, resulta que cuando esos dos puntos son el mismo, mi recta, que la voy a poner de otro color, así naranja por ejemplo, resulta que mi recta pasa a ser, digamos que esta, y solamente toca a la función, a esa función azul que había representado desde el principio, en un punto, que es este, que es el punto x igual a a. Vale, pues esta recta de aquí, esta recta naranja, es la recta tangente. Se dice tangente porque solamente toca a la función en un punto, no en dos, ni en ninguno, solamente en uno, es tangente. Esta recta tangente se dice recta tangente a la función f de x en este punto x igual a a, porque esa recta tangente en todos estos casos va variando según el punto en el que lo estemos calculando. Es decir, si ahora de repente mi punto es este, imaginaos, ¿no? Porque estoy en otro valor de x, ahora mi recta tangente resulta que es distinta, es esta, por ejemplo. Vale, ya no es la de antes, entonces por eso siempre se habla de recta tangente a la función en tal punto, en x igual a no sé cuánto. Entonces, la novedad que estamos incluyendo, o sea, de la que estamos hablando ahora, es de que este valor de la derivada de la función en el punto x igual a coincide con la pendiente, no digamos de la función, sino de la recta tangente a ella, ¿vale? Que es la manera correcta de decirlo, es la pendiente de la recta tangente a ella en ese punto. Vale, entonces queremos calcular la ecuación de la recta tangente a la función f de x en x igual a menos 3. Conocemos su pendiente. De las ecuaciones de la recta que conocemos, o que deberíamos conocer, hay una en concreto que va a ser muy útil, que es la ecuación punto pendiente. Su ecuación es muy sencilla y el razonamiento para llegar a esta ecuación, si no os la sabéis de memoria, es muy sencillo también. Parte de aquí. ¿Cómo es la pendiente de una recta? Es lo que sube, es decir, la diferencia de y entre la diferencia de x. Si estamos hablando de coordenadas y, es decir, esto sería y sub 2 menos y sub 1, o sea, la coordenada y del punto de la derecha menos la coordenada y del punto de la izquierda, dividido entre la diferencia de sus coordenadas x. Y de aquí, si pasamos multiplicando la x, o sea, esa diferencia de x al otro lado, y reorganizamos, obtenemos esto. En la ecuación punto pendiente no vamos a escribir y sub 2, sino que vamos a escribir y a secas, porque en una ecuación de la recta nosotros necesitamos y igual a no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, por x más no sé cuánto. Bueno, pues esta es la ecuación punto pendiente que vamos a utilizar. Y ahora me diréis, vale, yo aquí veo muchas letras y pocos datos, ¿no? La m la conocemos, genial, que es menos 6, pero ¿qué pasa con y sub 1 y x sub 1? Y además otra cosa, en lugar de escribir x sub 2 va a ser x a secas. Vale, recordad que la ecuación de una recta sería igual a mx más n. Bueno, pues esto es algo así. Lo que pasa es que esta es la ecuación explícita, esta que acabo de escribir, la de igual a mx más n, es la ecuación explícita y la otra es la punto pendiente, pero vaya que una lleva a la otra.
Entonces, la cuestión es que para que esta ecuación punto pendiente nos sea útil, necesitamos conocer un punto y una pendiente. La pendiente de la recta y un punto por el que pase esa recta. ¿Cuál va a ser el punto? Pues conocemos, a ver, la pendiente la tenemos aquí. Y ahora, ¿cuál va a ser el punto por el que pase la recta? Si es tangente a la función en x igual a menos 3, pues resulta que va a tocar precisamente, conocemos ese punto por el que pasa nuestra recta tangente. Lo único que nos falta es calcular cuánto vale la y. Pero eso es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es cuánto vale mi función. Vamos a ver, para que os enteréis. Esta sería como el x sub 1 y ahora voy a calcular la y sub 1, ¿vale? Para meter en esa ecuación que acabo de escribir. Entonces, ¿cuánto vale mi función cuando la x es menos 3? La ecuación era x al cuadrado. Pues entonces mi función cuando x es menos 3 vale esto. Perfecto. Entonces, las coordenadas del punto conocido son menos 3, 9. Pues esto es x sub 1, esto es y sub 1. Por lo tanto, vale, sustituimos entonces el valor de la pendiente que conocíamos, las coordenadas del punto conocido, operamos y arreglamos un poco la expresión y sacamos la ecuación explícita de la recta, que es como normalmente se suelen dar. Y tendríamos esa, y igual a menos 6x menos 9. Bueno, para que practiquéis esto, os dejo aquí estos dos ejercicios propuestos. El primero es calcular las derivadas de estas tres funciones en esos tres puntos utilizando la definición, el límite que acabamos de ver. Y el segundo va sobre esto de que la derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Lo que pasa es que este es un poquito distinto al otro que hicimos. Le dais a la pausa a este vídeo, lo resolvéis en la libreta y luego le dais al play y comprobáis si lo tenéis bien. Venga, el primero de ellos. Tenemos que aplicar siempre la definición, entonces acordaos de que era el límite cuando h tiende a 0 de la función en ese punto más h menos la función en ese punto partido por h. El primer apartado nos daba que f' en 1 es igual a 2. El segundo, tened cuidado porque como resulta que el punto x es 0, eso de f de 0 más f, de 0 más h, es lo mismo que f de h, por lo tanto nos va a quedar 1 partido h más 1. Ese numerador que nos queda aquí lo tenemos que, aquí me refiero, aquí. Tenemos que operar esas dos fracciones, esa fracción menos ese número. Para ello debemos reducir al mismo denominador esos dos términos, con lo cual nos queda lo que está ahí a la derecha. Nos quedamos con los numeradores, ¿sí? Entonces nuestro numerador se quedaría como 1 menos h más 1. El denominador h más 1 pasa para abajo multiplicando. Nos quedará entonces dividido entre h por h más 1. Y después solamente tenemos que hacer operaciones, simplificar, y ya nos queda que nuestro límite y por lo tanto nuestra derivada de la función en ese punto sería menos 1. Y luego el apartado C, pues nada, lo tenéis aquí, nos daría 2. Recordad, cuando hacemos el cálculo de la derivada de una función en un punto utilizando la definición, ese límite por defecto está dividido entre 0, ¿vale? Es decir, si es cuando h tiende a 0 y h es el denominador, siempre nos va a quedar por defecto algo dividido entre 0 y eso nos iba a dar problemas.
Entonces siempre vamos a tener que operar esa expresión que tengamos y simplificar la h del denominador con algo que nos quede en el numerador. Vale, y el segundo ejercicio, o sea, este problemita. La tangente a la curva igual a f de x, cuya ecuación no conocemos, en el punto P, cuyas coordenadas son 2, 3, pasa también por el punto Q, cuyas coordenadas son -1, 0. ¿Cuánto vale f' en 2? Es decir, cuánto vale la derivada de la función cuya expresión no conocemos en x igual a 2. Tenemos que recordar que esto es lo mismo que decir que la pendiente de la recta tangente a f en x igual a 2 es esa. Vale, es decir, acordaos siempre, derivada de una función en un punto es lo mismo que la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Creo que os dije antes que la recta tangente a una función solamente corta a dicha función en ese punto, ¿no? Solamente hay ese puntito de contacto. Ya os lo dije cuando estábamos explicando lo de la tasa de variación instantánea. Vale, si nuestro punto si nuestro extremo de la derecha del intervalo lo vamos desplazando hasta que esos dos puntos, inicio y fin del intervalo, se convierten en el mismo, ¿qué ocurre? Que esa recta, ese segmento que trazamos de un punto a otro, se convierte en esa recta tangente que está ahí representada en naranja, ¿vale? Si nuestro punto era A, nuestra recta tangente será pues esta de aquí de la izquierda, ¿vale? Si ya estábamos hablando de este punto A de la izquierda, y esa recta tangente se llama recta tangente a la función en el punto x igual a A. Esa recta tangente, conforme vamos variando la abscisa, o sea, conforme vamos moviéndonos, digamos, por la recta, o sea, por la función, perdón, esa recta tangente se va modificando y su pendiente también. Por lo menos en el ejemplo que yo dibujé aquí. Por eso, si nuestro punto ahora resulta que fuera este de aquí de la derecha, ¿no? Este nuevo punto A', pues esta de aquí sería la recta tangente a f en A'. Vale, la cuestión es que dependiendo de cómo sea nuestra función, puede ser que se dé la circunstancia de este enunciado, que la recta tangente a la función en un punto corte a esa función en otro punto, en las inmediaciones de otro punto. Es decir, que tengamos que si, por ejemplo, la función es, imaginaos esta, pues si el punto es este, ¿cómo es la recta tangente a la función en ese punto? Pues una cosa así. En las inmediaciones de este punto azul solamente toca la función ahí, en ese punto azul. Ya sé que yo lo dibujé ahí con un trazo súper gordecho y tal y tal y como yo lo dibujé corta en más sitios. Pero la definición de la recta tangente sería que solamente toca a la función en un punto. Vale, la cuestión es que si yo prolongo esta misma que acabo de dibujar, resulta que se me corta en otro punto más, que sería este. Vale, eso puede pasar. Según como sea mi función, puede pasar que la recta tangente a la función en un punto se vuelva a encontrar con esa función en algún otro entorno de otro valor de x, ¿vale? Pero lo importante es que en el entorno de este valor x igual a A, solamente ahí, justo en ese valor x igual a A, es donde corta, es donde toca a la función esa recta tangente. Vale, o sea, en estas inmediaciones solamente la toca ahí. Entonces, ¿qué situación tenemos en este problema? Pues más o menos lo que acabo de dibujar. Que en el punto P, ¿no? Que sería este, tenemos una recta tangente que resulta que luego corta de nuevo en otro punto Q a esa recta.
Vale, lo que vamos a tener que utilizar es, para calcular el valor de f' en 2, utilizar nuestros grandísimos conocimientos sobre el valor de la derivada de una función en un punto. Y diremos, vale, no hay problema. Si fuera capaz de saber cuál es la pendiente de la recta tangente a mi función en ese punto P, eso sería f' en 2. ¿Cómo puedo calcular esa pendiente? Muy sencillo. Antes de saber nada de las derivadas, si tuviéramos este tramo, ¿no?, podríamos calcular la pendiente diciendo, bueno, pues nada, veo cuánto sube, veo cuánto avanza y hago el cociente. Lo que sube entre lo que avanza, eso es igual a la pendiente. Lo que sube entre lo que avanza. Puesto un poquito mejor sería y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Qué es x sub 2, x sub 1, y sub 2 y sub 1? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas de este punto y de este otro punto? Es decir, un punto es x sub 1 y sub 1 y el otro es x sub 2 y sub 2. ¿Cuál es cuál? El que esté más a la izquierda es x sub 1 y sub 1, el que esté más a la derecha es x sub 2 y sub 2. Dicho un poco mejor, el de menor x es x sub 1 y su correspondiente y sub 1, el de mayor x es x sub 2 y su correspondiente y sub 2. En nuestro caso, nuestro punto P es 2, 3 y nuestro punto Q es menos 1, 0. ¿Qué coordenada x es más pequeña? El menos 1. Pues entonces, estos son x sub 1 y sub 1. Por lo que estos otros serán x sub 2 e y sub 2. Así que conociendo eso, solamente tenemos que sustituir y aquí tendremos nuestras coordenadas y vale 3 menos 0. Nuestras coordenadas x 2 menos 1. ¿Qué nos queda? 3 partido por 3, 1. La pendiente entonces de esa recta, sabiendo que pasa por los puntos P y Q, sabemos que es 1. Y ahora resulta que esto es igual al valor de f' en 2. Por lo tanto, f' en 2 es 1 porque coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Bueno, pues por hoy entonces lo dejamos aquí. Mañana continuaremos calculando derivadas ya de una manera un poquito diferente, más práctica. Y nada más, cuidaos mucho.